Buen día a todos, bienvenido a este nuevo capítulo de nuestra clase, que es respecto a ejercicios de las propiedades de la materia. Vamos a ver todo respecto a las propiedades extensivas e intensivas de la materia. Obviamente recordando un poco de la teoría y más abocándonos a la resolución de ejercicios. Muy bien. Así que veamos a este capítulo. Cuando hablamos de propiedades de la materia, se refiere aquí básicamente a dos tipos, ¿no es cierto? La materia tenía dos, o se clasifica en dos propiedades. Una llamada generales, generales, o también conocidas como extensivas. La otra fue particulares, que también se les va a llamar intensivas. Entonces, la materia cuenta con dos tipos de propiedades, generales y particulares. Las generales, obviamente, lo tenían todos. Las particulares solamente tenían unos cuantos, ¿no? Y nos permitían diferenciarlos uno del otro. Ajá. Listo. Eso es respecto a la clasificación de la materia. Y siempre recuerda esto. La materia se clasifica en dos, generales y particulares. Las generales también se llaman extensivas. Las particulares intensivas o también específicas. Muy bien, veamos eso. Ahora, ¿qué viene? Tenemos que recordar las propiedades generales o llamadas extensivas. Que dijimos que eran pues, lo tenían todos, sin excepción, ¿no es cierto? Y van a depender de la cantidad de materia. Entonces, una propiedad general son aquellos que lo tienen todos, sin excepción, y dependen de la cantidad de la materia, ¿no es cierto? Listo. Ya, pero ¿cuáles son esas propiedades que dependen de la cantidad de materia y lo tienen todos? Vamos a ver a continuación. ¿Sí? Veamos rápidamente. Las propiedades generales y extensivas son: la primera es la masa. La masa es simplemente la cantidad de materia. Cuando vamos a comprar a la tienda un kilo de arroz, un kilo de papa, ¿no? Entonces, la masa es lo que da a conocer la cantidad de materia. Por tanto, la masa es una propiedad general, porque todos lo tienen sin excepción y dependen de la cantidad de materia. Si yo digo 2 kilos de azúcar y otro tengo 5 kilos de azúcar, ¿no? Entonces, entre ambos van a variar de masa, o sea, van a depender de la cantidad de masa. Y esas masas son aditivos. Por ejemplo, tú puedes sumar, ¿no? 2 kilos más 3 kilos, 5 kilos. Son aditivos, ¿ya? Otra propiedad. La extensión. La extensión, o también llamada volumen, es el espacio que ocupa una materia, ¿no? Es el espacio que ocupa. Todos tienen volumen. Sí, todos ocupan un lugar en el espacio. Por tanto, la extensión o volumen es una propiedad general. Luego tenemos la impenetrabilidad. Es cuando dos cuerpos no ocupan el mismo lugar. Por ejemplo, habíamos visto cuando no tenemos un vaso con agua casi lleno, y al poner una piedra pequeña a ese vaso, el agua rebalsa, ¿no? Entonces, el agua rebalsa, ¿por qué? Porque dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio. A eso se le llama impenetrabilidad.
Muy bien, seguimos. Siguiente es la divisibilidad. Toda materia se podía dividir en cada vez más pequeños. A eso se le conoce como divisibilidad. ¿Estamos? Listo. Por tanto, la divisibilidad es una propiedad general o extensiva. Siguiente propiedad es la porosidad. Recuerda, hay materiales porosos, otros de manera exagerada, otros poco, ¿no es cierto? Entonces, esos poros que tienen son espacios entre átomos. En la mayoría sirve para ¿qué? Para absorber agua. Otro, el peso o la fuerza. El peso es aquella fuerza sobre una determinada área. Por lo tanto, también el peso es una propiedad general. Muy bien, vamos por acá. La inercia. La inercia es cuando un cuerpo esté en reposo o movimiento. A eso se le llama inercia. Se resiste a estar en reposo o a estar en movimiento. Inercia. Luego está la indestructibilidad. Se llama indestructibilidad a la propiedad a que no se destruye. O sea, dice, no, toda la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma en el transcurso del tiempo y espacio mediante reacciones químicas o físicas. Entonces, a eso se le llama indestructibilidad. Luego tenemos el calor, ¿sí? El calor de esto. Ahora, a todos ellos se les va a llamar propiedades. Allá, también tenemos la atracción o gravedad, ¿sí? Ahora, a todos los generales, a ellos, se les va a conocer como ¿qué? Como propiedades físicas. ¿Por qué? Porque al evaluarlas no van a generar cambio en su estructura interna. Cuando yo evalúo su masa, solamente voy a pesar la masa. No voy a generar ninguna reacción en su estructura interna. No voy a generar un cambio en su estructura interna. Y en cada uno ocurre eso. Entonces, las propiedades generales son también llamados físicos. Muy bien, por acá. Ahora, a las particulares nos permitían diferenciar uno del otro, ¿no? Y lo tenían solo unos cuantos. Ajá. O sea, nos van a permitir diferenciar uno del otro. Como ejemplo, tenemos algunas de las propiedades que a continuación lo vamos a ver. ¿Ya? A ver. Uno es la maleabilidad. Ajá. ¿A qué se refiere cuando decimos maleabilidad? Se refiere aquí a la formación de láminas. Es cuando los metales, en su mayoría, se convierten en láminas, ¿no? Lámina de cobre, la lámina de aluminio, entre otros. Entonces, a la propiedad en la que se puede convertir en láminas se le llama como maleabilidad. Siguiente, ductibilidad. Es la propiedad en la que se van a convertir o formarse en hilos. Un ejemplo muy práctico y claro es en los cables de corriente eléctrica. En el interior hay hilos de cobre. ¿Por qué? Porque conducen la corriente eléctrica. Por lo tanto, a la propiedad de convertirse en hilos se le llama ductibilidad. Luego tenemos la dureza. La dureza es pues una propiedad que se resiste a ser rayado. Obviamente hay materiales duros y blandos. El material más duro es el diamante. El más blando es el talco. Por lo tanto, la dureza se refiere a qué? A que un material se resiste a ser rayado. Luego tenemos la tenacidad. La tenacidad es la resistencia de un material a ser quebrado o roto. Luego la expansibilidad. La expansibilidad se da en los gases.
es cuando se van a difundir, se expanden. Y lo opuesto a la expansibilidad es la compresibilidad. Los gases se van a someter a una fuerza externa y se comprimen. ¿Sí? ¿Qué más? El color. Ajá, color, olor y sabor. ¿Qué más? La temperatura, la presión, la viscosidad, la elasticidad. ¿Qué es temperatura? Es la temperatura, puede ser a la temperatura a la que hierve, ¿no? Por ejemplo. La presión, ya. La viscosidad también. La viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Por ejemplo, agua y aceite, ¿no? ¿Quién recorre más rápido? El agua. El aceite más lento, porque es más viscoso. Elasticidad. Hay materiales elásticos que se pueden doblar, ¿no? Otros no. Entonces, elasticidad. Y entre otros, etcétera, etcétera. Todos ellos, de acá hasta aquí, son físicos. O sea, al evaluarlas no sufren cambio en su estructura interna. Pero también hay químicos. Ya los químicos son acidez, combustión, explosividad, etc. Ajá. Son particulares, sí, pero son químicos. Al evaluarlas, hay cambio en su estructura interna. Hay reacción química. Ah, ya. Pero también están dentro de qué? De las particulares. Listo. Muy bien. Veamos. Ajá. Eso va a lo que comentábamos, ¿no? Propiedades físicas, ya, son los que se pueden observar o medir sin modificar la composición interna de la sustancia. Ejemplo, el color, densidad, volumen, inercia, volatilidad, es cuando un líquido se evapora rápidamente. Tensión superficial es la resistencia del líquido en la superficie, ¿no? A hundirse rápidamente. La viscosidad, listo. Y químicos son aquellas que al evaluarlas ocurren reacción química y hay cambio en su estructura interna. Ejemplo, oxidación, corrosión, combustión, explosividad, digestión, fermentación, etcétera, etcétera. Como un resumen fácilmente, los fenómenos químicos son propiedades químicas. Los fenómenos físicos son propiedades físicas. Fácil. Muy bien, ahora ejercicios. A ver, dice, se llama cuando todo el cuerpo ocupa un lugar en el universo. Cuando un cuerpo ocupa, ¿a qué se refiere cuando ocupa? A su volumen o extensión. Entonces se llama extensión o volumen cuando un cuerpo ocupa el espacio en el universo. A eso se le llama extensión o volumen. Listo. Extensión o volumen. Ahora, indicar cuántas propiedades intensivas existen. Muy bien. Hay que recordar. Porosidad es una propiedad extensiva. ¿Sí? Calor es una propiedad extensiva. Dureza es una propiedad intensiva. Perfecto. Atracción es extensiva. Tenacidad, tenaz, ¿verdad? Intensiva. Inercia, extensiva. ¿Cuántas propiedades intensivas existen? Intensivas, a ver. Dureza y... a ver, dureza también. Tenacidad. Hay dos. Listo. Por tanto, hay dos intensivas. Muy bien. Pasemos. ¿En cuál de los casos existe un fenómeno físico? Ajá. ¿Qué es un fenómeno físico? Cuando al evaluarlas no hay cambio en su estructura interna. Electrólisis del agua. Cuando decimos electrólisis es pues separar del agua el hidrógeno y oxígeno. Hay un rompimiento, hay una ruptura en su estructura interna. Por tanto, químico. Corrosión de una barra de hierro.
corrosión, oxidación, todo eso es químico. Fotosíntesis. Fotosíntesis es una reacción química. Por tanto, químico. Destilación. Cuando hablamos de destilación, es solamente un cambio de fase, ¿no? Separar nomás, separar componentes mediante la temperatura de ebullición. Por tanto, la destilación es solamente físico. Explosión de la nitroglicerina. Ya está. Cuando menciona explosión, de frente, fenómeno químico. Listo. Por tanto, respuesta sería físico, la 4. Es de acá. Listo. Vamos acá. Completar. Se llama a la porción limitada de la materia con características propias. Cuando mencionan pues, porción limitada de la materia, se refiere a qué? Al cuerpo. Un cuerpo es una parte de la materia. Por tanto, es la porción limitada de la materia, el cuerpo. Ahora, la mínima unidad es el átomo, ¿sí? Pero la porción limitada es el cuerpo. Muy bien. Seguimos. Ajá. Presenta la propiedad de ductibilidad. Ajá. Hay que recordar, cuando mencionan ductibilidad era pues la propiedad que se podía convertir en hilos. Ajá. Ahora, el oxígeno es un gas. ¿Se puede convertir en hilos? No. ¿Hidrógeno? Tampoco. ¿Carbono? Ya. ¿Nitrógeno? No. La plata, ajá. La plata es la que se puede convertir en hilos. ¿Sí? Ya está. Dúctil, formación de hilos. Ahora, ¿en cuál grado de división la materia es más pequeña? La materia se puede dividir, ¿no? En materia, cuerpo, partícula, molécula, elemento, después baja pues a ¿no? Elemento, electrones, quarks, hasta llegar al quarks. Entonces, la materia más pequeña, en este caso, molécula, cuerpo, átomo, sería el electrón. ¿Sí? La 4. Listo. Cuerpo, porción limitada de la materia. Átomo, la mínima unidad de la materia en la que un elemento conserva sus propiedades. Ya está. Listo. Muy bien. Seguimos. Ya está. Ahora sí. Señala cuántas propiedades físicas existen. Solamente físicas. A ver. ¿Densidad es física? Claro, solamente es física, ¿no? Sí. Masa también es física. Oxidación, ya. Oxidación es químico, no puede ser. Combustión, químico. Ya está. Solamente las físicas son densidad y masa, o sea, dos propiedades. Listo. Ahora, ¿cuántas propiedades físicas existen en la siguiente relación? Nos piden físicas. Extensión es general y las generales son físicas. Listo. Inercia, general, física. Dureza es particular, pero también es física. ¿No es cierto? Fermentación, ya, fermentación, pues hay reacción química, es químico. Entonces, las propiedades físicas solamente son tres propiedades: extensión, inercia y dureza. Excelente. Seguimos. Señala una propiedad física. Una física. Ya. Preguntan física. Digestión es química, no puede ser. Oxidación, químico. Combustible, o sea, cuando arde, químico. Reducción, opuesto de oxidación, ya, químico. Dureza,
solamente ver que es duro o no es duro, es físico. Esta es la propiedad física. Entonces, siempre recordar eso. Las propiedades generales son físicas. Particulares hay físicos y químicos, ¿no es cierto? Muy bien. Perfecto y perfecto. Excelente. El límite de la división de la materia por medio físico. Ajá. ¿Cuál se puede dividir por medios físicos? La molécula. ¿Sí? Medio físico, por ejemplo, ¿no? Disolver. Ya. Cuando yo disuelvo azúcar en agua, obtengo ¿qué? Moléculas. Ahora sí. ¿Sí? Si tengo un cuerpo, para obtener partículas, voy a usar un medio mecánico, ¿no? Como chancar o triturar. Pero medio físico, molécula. Disuelvo nomás, físicamente. Ajá. Listo. Los hilos de cobre se obtienen por la propiedad de... Ya te soplo ya. Mira, hilos. Hilos, ¿a qué se refiere? A la propiedad de... A ver. Ductibilidad. Listo, ductibilidad. Ahora, el enunciado. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. Ajá. Esto dimos incluso con un ejemplo, ¿no? Si tengo un vaso con agua, lleno con agua, y aumento una piedrita, el agua rebalsa. ¿Por qué rebalsa? Porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Por lo tanto, la propiedad a que se refiere a que dos cuerpos no ocupan un mismo espacio es pues básicamente que la impenetrabilidad. Esa de acá. Extensión es su volumen, inercia es reposo o movimiento, divisibilidad es pues la materia se puede dividir y porosidad es espacio entre átomos. Listo. Entonces, eso es respecto a esto, ¿no? A la impenetrabilidad. Ajá. Continúo por acá. Dice señalar par propiedad general y particular. Ya. Ahora, general y particular. Hay que buscar el par donde existe una general y otra particular. Ajá. Por lo tanto, inercia, a ver, general. Inercia, sí. Ya está. Tenacidad, no. Dureza, no. Extensión, sí. ¿Es de acá? No. Ya. Entonces, lo primero que va, general. Tengo opciones, dos opciones. Después, ¿qué tiene que ir? Particular. ¿Qué va? Dureza es particular, sí. Extensión, no. Ya. Esta es la respuesta. Donde está una general y otra particular. Listo. Ahora, indicar cuántas propiedades extensivas hay o existen, ¿no? Masa es extensiva, sí. Ductibilidad es intensiva, ya. Inercia es extensiva. Viscosidad, intensiva. Volumen, extensiva. Dureza, intensiva. ¿Cuántas propiedades extensivas existen? 3 extensivas. ¿Sí? Listo, señores. Eso respecto a las propiedades particulares y generales. Ajá. ¿Qué elemento es el mejor conductor de la electricidad? El oro. Conduce mucho mejor. Ahora, relación. Resistencia a ser rayado. Ya, pues. Rayado es dureza. En hilos. ¿Quién se convierte en hilos? Dúctil. En láminas es pues, la maleabilidad. Esa es la relación. Muy bien. Ajá. Tarea para ustedes y a repasar. Así que, gracias.